buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy la hermana Guadalupe López. Les doy la bienvenida a este culto que vamos a dedicar a Dios. Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a hacer una lectura en Salmo 5, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Ahora los invito, hermanos, a que hagamos una oración de inicio y vamos a orar también por el grupo de alabanza. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Padre Santo, por este momento en que como iglesia podemos dedicarte, Señor, a este culto, a ti que eres el único Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Te ruego, Padre Santo, que bendigas al grupo de alabanza, Señor, que te agrades de nuestra exaltación hacia tus atributos. Te ruego, Padre Santo, que perdones todos nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda nuestra maldad para poder habitar así junto a ti por siempre. Gracias te doy en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a cantarle a Dios, hermanos. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Tan alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venir a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre, alábale, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es siempre bueno y para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Ahora los invito, hermanos, que oremos por el mensaje y el mensajero, hermanos. Vamos a ponerlo en manos de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oración contestada, Padre Santo de la Iglesia Bautista Sion, de traer a un siervo tuyo, Señor, a este lugar, para ser nutridos y enseñados en tu palabra. Prepara nuestros corazones y haz que sea esa tierra fértil, Padre Santo, en donde la semilla de tu palabra sea bien regada, y ayúdanos, Padre Santo, a dar fruto. Ayúdanos a ser esas ovejas que se dejen guiar y obedientes a ti, que podamos ser renovados en nuestra manera de pensar y de vivir. Bendice, Padre bendito, al pastor Edgar y su familia. Ayúdanos a ser de bendición mutuamente, como congregación, Señor, y familia pastoral. Te lo agradezco, Señor, y pido todo esto en el nombre bendito de Tomás, Hijo Jesús, y te doy gracias. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a comenzar a ver el día de hoy la gran importancia que el Señor le da en la Biblia a su palabra y cómo su palabra nos muestra quién es Él. Cada pasaje, cada porción bíblica que encontramos, cada enseñanza que escuchemos, cada lección en algún libro, cada predicación, todo aquello debería de conducirnos de una o de otra manera hacia Dios. Y Dios es el mayor interesado en que nosotros podamos encontrarle y que podamos encontrarle de manera efectiva, especialmente entonces en su palabra. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar a ver el día de hoy cómo su palabra, cómo la Biblia nos va a hablar de lo importante que es el que nosotros podamos meternos a estudiar, a profundizar en ella y cómo a través de ella encontramos quién es Dios. Cada pasaje entonces nos va a mostrar algo, una característica, nos va a recordar algo acerca de Dios con la intención de que nosotros podamos conocerle un poco más y que al ir acumulando ese conocimiento, nuestra fe siga siendo fortalecida en entender quién es Dios y poder acercarnos a Él de una manera correcta. Como vimos en algunas de las predicaciones pasadas, si usted lo recuerda, si ha estado en los domingos o ha visto las predicaciones en las redes sociales, usted recordará que hablamos acerca de que Dios realmente tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, Él puede hacer todo y lo hace a través de su palabra. La Biblia nos muestra ahí en el Génesis, desde ahí encontramos como Dios, quien ya existía antes de lo que nosotros observamos, a través de su palabra, crea lo que ahora nosotros podemos observar a través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos conectarnos con Él, podemos conocerle mejor y por tanto es sumamente importante que podamos ir a la palabra, considerarla como Dios la considera, sumamente importante para nuestra vida y a través de ella encontrar a Dios. Entonces vamos a darnos cuenta en todo esto, en este tiempo que estemos en los días miércoles, que leer la Biblia no es solamente una tarea, no es solamente como una asignación, solo porque somos cristianos y se supone que tenemos que leer la Biblia. Leer la Biblia es una tarea de amor hacia Dios, de amor hacia la palabra de Dios. Queremos encontrarnos con Dios y por eso vamos a la Biblia. Y como queremos encontrarnos con Dios, atesoramos la Biblia, porque nosotros vamos entendiendo que es la única manera que el Señor nos ha mostrado aquí que podemos encontrarnos con Él. Por cierto, esto no está en conflicto con Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es la única persona a través de la cual podemos llegar al Padre, pero ya vimos en la propia Biblia que Jesús es la expresión máxima de la palabra de Dios. Jesucristo, como lo dice Juan ahí en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan nos habla que el Señor Jesús es la expresión de quién es Dios. No podemos ver a Dios, dice Juan en su primera carta, pero en Jesucristo lo hemos visto ya a Dios. En el primer capítulo del Evangelio de Juan,
Juan dice claramente que no podemos ver a Dios nosotros, pero sí podemos conocerlo a través de Jesucristo, porque Él es la expresión de Dios. Él es esa palabra de Dios. Así que atesoramos la palabra de Dios, porque a través de ella podemos encontrarnos con Dios. Y hoy quiero mostrarles brevemente, porque podemos hablar mucho acerca de eso, pero quiero mostrarles brevemente cómo a través de el primer libro de los Salmos, podemos ver cómo este libro nos habla de la majestuosidad de la palabra de Dios y de cómo la palabra nos lleva hacia ese Dios. Quiero que a grandes rasgos veamos entonces en esa intención cómo la propia Biblia nos lleva a eso. Dice el Salmo número 1. Esta es la versión, la nueva versión de la Biblia de las Américas, y menciona de esta manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. El salmista desde aquí nos está diciendo, hay una clase de hombre que es sumamente dichoso, y es el hombre que no hace caso a los consejos de aquellas personas que no quieren estar en la voluntad de Dios, sino que es el hombre que desecha eso para poder poner atención a lo que Dios dice. Y no solamente en una ocasión, no solamente cuando le va bien, cuando cree que lo necesita, sino de día y de noche. Es decir, durante toda su vida constantemente está apegado a lo que Dios le dice. ¿Por qué es tan bienaventurado este hombre? Porque es un hombre que se asemeja a un árbol plantado junto a una corriente de agua. El árbol necesita tierra, pero necesita también agua. Y aunque el árbol estuviera plantado en tierra, en un lugar donde no hay agua, entonces no habría ningún resultado. Pero cuando un árbol está plantado en la tierra y junto a una corriente de agua, tiene abundante alimento constante. Y eso provoca que su fruto se dé en el tiempo que tiene que darse, que su hojas jamás se marchita porque está constantemente alimentado, y todo lo que hace prospera. Ya ahí hace una conexión con lo que podría ser nuestra vida. Todo lo que es el árbol, es un árbol frondoso, fuerte, agradable a la vista. Así es el hombre que se dedica a conocer a Dios a través de su palabra. Pero el salmista no se queda ahí. El salmista nos muestra cómo hay un contraste, y quizá ahí podemos identificarnos mucho. Dice el salmista en los versículos 4, 5 y 6 que hay una gran diferencia entre estos hombres, entre este hombre que hablamos primero y los otros que no lo hacen de esta manera. Aquellos que eligen escuchar la voz de aquellos que no quieren estar con Dios, incluso su propia voz, y desechan la palabra de Dios. ¿Qué pasa si ellos son llamados aquí los impíos, los que están lejos de Dios, los que no manifiestan ese amor de Dios? Ellos, dice, son como paja que lleva el viento. Mire el gran contraste que hace el salmista aquí. Hablamos primero de un árbol fuerte, frondoso, bien arraigado en la tierra, pero los impíos no son solamente un árbol seco, un árbol sin hojas, no, son simplemente paja, algo contrastante completamente. Paja que se lleva el viento. Había un árbol plantado y firme, aquí hay paja y esa paja se la lleva el viento. Tremendo el contraste. ¿Qué dice el salmista? ¿Cuál es la consecuencia de ello, de estos impíos que no quieren obedecer la ley de Dios y que no conocen entonces a ese Dios? Versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación
de los justos. ¿Cómo podrán hacerlo si son simplemente paja? ¿Cómo poder estar arraigados si son solamente paja que cualquier viento los arrastra? En cambio, los justos se mantienen porque son árboles fuertes, porque han decidido escuchar la voz de Dios, hablándoles, y a través de esa voz de Dios ellos conocen a Dios y así son plantados y arraigados constantemente. Porque el Señor, dice el versículo 6, conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El Señor conoce el camino de los justos, aquellos que han decidido conocerle a Él, atesorar su palabra para conocerle a Él constantemente, pero el camino de los justos va a perecer porque no hay nada fuera de Dios. Qué gran importancia es que podamos ver a la palabra de Dios como algo sumamente valioso, fundamental, vital para nuestro crecimiento en Cristo. Somos cristianos y debemos leer la Biblia, pero no solo porque vamos a una iglesia. Somos cristianos porque decimos que amamos a Dios. Somos cristianos porque decimos que queremos conocer más de Jesucristo. La única forma es a través de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer, no porque tenemos que hacerlo, porque si me pregunta alguien si he leído la Biblia, pues ¿qué voy a decir? No, lo vamos a hacer porque amamos tanto a Dios que queremos encontrarnos con Él. Y la Biblia nos va a mostrar siempre, siempre, siempre algo que tenga que ver con Dios. Una característica, de una cualidad suya que nos permitirá conocerle más y entonces amarle más. ¿No es esa suficiente razón para atesorar la palabra de Dios? Yo le invito entonces a que cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, vaya con ese entendimiento. La Biblia me va a hablar algo más acerca de Dios, algo más acerca de Jesucristo. Tengo que ponerle mucha atención y usted lea. Y si usted no comprende el pasaje, pídale sabiduría a Él, como dice Santiago, y Él le revelará entonces algo más, algo nuevo, le recordará algo más acerca de Dios que hará que usted le ame más a Él. Y cuando usted le ame más a Él, usted amará más la Biblia porque ella le ayudó a entender quién es Dios y quién es Jesucristo. Que así sea, mis hermanos. Vamos a estar hablando acerca de esto en los próximos miércoles también, pero que el Señor nos permita muy buenos tiempos en su palabra. Así que yo les invito a que podamos hacerlo de esa manera, que podamos todos tener esos espacios de comunión con el Señor y comunión con su palabra. Bendito Dios Santo, agradecemos este momento que tú nos permites en tu presencia. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a conocerte más, que la Biblia no sea solamente un libro de texto, que no sea solamente algo que tenemos que leer, no sea solamente algo que se espera que leamos porque somos cristianos, sino la Biblia podamos atesorarla tanto, Señor, que realmente podamos anhelar, ansiar esos momentos de estar a solas contigo a través de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea viva, eficaz en nosotros de tal forma que nos ayude a comprenderte y a conocerte un poco mejor. Y cuando terminemos de leer cada porción, que podamos darnos cuenta mediante tu Espíritu Santo que te hemos conocido más, amarte más a ti, Señor. Y entonces amemos más tu palabra. Gracias, Padre, por ello. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos permita excelentes tiempos con la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, y gracias a Dios por la vida del hermano Edgar, que es ya oficialmente el pastor de Iglesia Bautistación. Bienvenido, hermano, y muchas felicidades. Ahora vamos a hacer una oración de despedida, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Te doy gracias por ti, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Padre Santo, por el mensajero, Señor, que tú enviaste al pastor Edgar, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a poner en práctica, Señor, lo enseñado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego que sigas guardando sus vidas. Te doy gracias por todo esto, Señor. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga.